Hola, soy Oscar Mata. Estamos estudiando historia del cristianismo. Vamos a entrar ahora al siglo III, algunos acontecimientos, situaciones que se dieron durante el siglo III. Siempre iremos por diferentes secciones para facilitarle a usted el estudio adecuado. En este momento quiero hablar acerca del el origen de la práctica de los padrinos y del bautismo de infantes, que todavía continúa hasta el día de hoy, y por ende también el origen del catecismo. Ah, a este sistema de la enseñanza del catecismo este sistema se conoce como catecumenado. El catecumenado es el periodo de prueba o instrucción que de los candidatos a bautismos se hacía en el cristianismo. Esto fue, bueno, se tiene antecedentes de que esto todavía se practicaba en el siglo III. En el libro de los Hechos vemos que tan pronto como alguien se convertía, se le bautizaba. Es decir, no había un proceso de enseñanza previo al bautismo. Y esto era posiblemente debido a que la mayoría de los conversos venía del judaísmo y tenía por lo tanto cierta preparación para comprender el alcance del evangelio. Pero según la iglesia fue incluyendo más gentiles, se fue haciendo cada vez más necesario un periodo de preparación y de prueba antes del bautismo. Este periodo recibe el nombre de catecumenado. Y a principios del siglo III, el catecumenado duraba 3 años. Imagina usted, alguien quería ser bautizado, debía pasar por estudios diversos durante 3 años. Y como parte de la verificación de que se había cumplido con la prueba de instrucción, debían presentarse algunos cristianos que atestiguaban que el catecúmeno estaba listo para el bautismo. A las clases que se les impartían, esas clases se conocían como el catecismo, las clases de doctrina, las instrucciones cristianas que se les daban. Pero esto fue evolucionando, es porque estos fueron cambios que se fueron incorporando en las distintas iglesias que habían alrededor del siglo III. Pero estos testigos que se presentaban a atestiguar que el candidato a bautismo había recibido la instrucción, con el tiempo esos testigos se les fueron llamando como los padrinos. ¿Por qué? Porque se convertían en una especie como de padres espirituales de los recién bautizados, y esto traía como consecuencia que les acompañaran durante algún tiempo en la vida cristiana. Conservaban ciertos lazos con ellos. Por lo general, el bautismo se administraba una vez por año, así que había muchos candidatos que al culminar el proceso y era casi como una graduación el bautismo. Los catecúmenos se dice que ayunaban unos 2 o 3 días antes de su bautismo. El bautismo era por inmersión, es decir, eran sumergidos completamente, no era por aspersión como se practica hoy en la Iglesia Católica y en algunos otros grupos. Por ahí encontré un dato que se dice que en algunos lugares el bautismo se realizaba, los candidatos a bautismo entraban desnudos al bautismo para ser bautizados, los hombres separados de las mujeres. De ser cierta esta práctica que se registra en un libro de historia del cristianismo y las fuentes en las que se basa este libro, los hombres eran bautizados por los hombres y las mujeres eran bautizadas por mujeres. Sí, así como lo oye. ¿Por qué? Porque en algunos lugares el bautismo se hacían estando desnudos. Y por cuestiones de honestidad, las mujeres empezaron a bautizar a mujeres. Eh, Esta práctica pudo haberse dado durante muy poco tiempo, durante el siglo III,
Hoy no, a nosotros nos suena chocante, pero hay muchos cambios que se fueron incorporando y que todavía persisten. Lo que podemos ver es que el bautismo era para adultos, porque debía pasar por su catecumenado. No podía haber un proceso de catequesis para los niños, para los infantes. Así que no eran bautizados los infantes. Pero parece que a partir del siglo III, algunos cristianos empezaron a solicitar que sus niños también fueran bautizados de distintas edades. Y cada vez se fue dando más hasta bautizar infantes, dando como consecuencia de que los padrinos ya no fueran testigos del catecumenado, sino personas que se comprometían a ayudar en la enseñanza cristiana de estos niños recién bautizados. Así fue como esto fue cambiando, hasta que hoy en día en algunos grupos, sobre todo en la Iglesia Católica, bautizan a los infantes y se supone que después, ya a cierta edad, los niños asisten al catecismo, a recibir sus clases de catecismo y tienen su confirmación y todo este proceso. Y se supone que los padrinos ayudarían a los niños, a los padres, a que estos niños recibieran instrucción cristiana. Poco a poco esto fue dando de a más y más hasta que se convirtió en una tradición muy profunda, una práctica muy profunda dentro de la Iglesia Católica y otros grupos. Esta práctica no tiene origen en las Escrituras. ¿Qué podemos decir de esto? El bautismo de infantes no tiene origen en la palabra de Dios. Por eso muchos grupos no católicos no compartimos esto y son bautizados simplemente o solamente aquellas personas que ya tienen cierta edad y cierta madurez mental como para poder recibir a Jesucristo y poder comprender por qué van a ser bautizados. También acerca de las clases. En algunos, la Iglesia de Dios practica esto de las clases antes del bautismo. En distintos lugares puede ser diferente. Más que todo, las iglesias hispanas tienden del lado de México, Centroamérica, tienden a dar unas clases previas al bautismo. Y usualmente esas clases son de la doctrina de la iglesia. En otros lugares no reciben clases. La persona es bautizada cuando manifiesta su deseo de ser bautizado. Y las distintas iglesias tienen prácticas diferentes. Algunos dan clases, otros no dan clases. Para algunos, si el día del bautismo alguien pasó por ahí y dijo yo quiero ser bautizado, lo bautizan igual sin ninguna necesidad de recibir clases. Estoy hablando de las distintas prácticas que hay en los diferentes grupos cristianos. El asunto de los padrinos originalmente tenía sentido, aunque no eran realmente padrinos, sino que eran testigos de que la persona había sido instruida. Haga de cuenta usted que el día del bautismo estaba el candidato a bautismo, estaba el ministro oficiante y los testigos. Y el ministro oficiante preguntaba a los testigos: ¿este creyente ha recibido la instrucción catecuménica? Y los testigos decían sí, atestiguamos que ya lo recibió. Entonces procedían al bautismo, no era más que eso. Pero esto que pasó, que a los padrinos y todo este tipo de cosas, que hoy en día se dice el compadre, la comadre, el ahijado, todas estas cosas no tienen origen en las escrituras y son tradiciones, prácticas que se fueron cada vez tomando forma hasta lo que hoy se hace en el tiempo moderno. También es importante considerar el tema de lo polémico que pudo haber sido el bautismo de personas desnudas y hoy en día que mujeres realicen bautismos es considerada una práctica incorrecta.
por la mayoría de iglesias, por muchos grupos, aunque hay muchos grupos que aceptan el ministerio de la mujer para ser pastoras, y hay algunos grupos que hasta apóstolas dicen que hay, bueno, hay distintos pensamientos. Vemos las distintas prácticas que hay con respecto a esto, cómo lo practican en su iglesia. La pregunta es, ¿la práctica, los distintos elementos que hacen en su iglesia, son bíblicos? ¿Están amparados en la palabra de Dios? ¿O simplemente ha llegado a considerarse que vivimos en tiempos modernos y hay que adaptarse? Bueno, no sé cuál será su pensamiento. En mi caso personal, tiendo a pensar que se debe hacer lo que la Biblia dice, sin añadir elementos modernos. Estas prácticas surgieron por las distintas necesidades, los distintos grupos en distintas partes, así que hay muchas tradiciones hasta el día de hoy. Las iglesias tienen tradiciones. En el caso también, se me olvidó decirles que cuando el catecúmeno era bautizado, afuera alguien lo estaba esperando para que al salir y le daban una vestidura blanca en señal de su nueva vida en Cristo. Todavía hay iglesias que bautizan, solo que pues no entran desnudos, obviamente, ¿no? Pero entran, tanto el ministro oficiante como los candidatos entran con ropa blanca. Esta es una práctica muy antigua. Reitero, no es bíblica tampoco, aunque hay que ver una cuestión también. Hay prácticas que no son bíblicas, pero no contradicen las escrituras. Por ejemplo, si alguien es bautizado de blanco o no, pues eso es irrelevante. La escritura no lo dice. Pero si deben haber padrinos, no, eso tampoco la escritura lo dice. Si se dan clases, pues la escritura no lo dice, que se den clases previas al bautismo. Entonces, pero si una persona recibe clases antes de bautizarse, eso no contradice las escrituras. ¿Por qué razón? Pues instruir, enseñar es parte también de un proceso bíblico. Así que, ¿qué prácticas hacen en su iglesia? ¿Contradicen las escrituras? Entonces no las hagan. ¿Van en contra de lo que la palabra de Dios enseña? No las hagan. Por ejemplo, el bautismo de infantes, la Biblia no lo dice. Entonces es mejor decir que no se haga. Respetamos a aquellos que tienen pensamientos diferentes, pero el que hable conforme las escrituras. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted y en la próxima sección vamos a hablar acerca de algunos personajes cristianos del siglo III.